En las últimas semanas ha aparecido noticias acerca de una incursión del yuan y un eventual desplazamiento del dólar como moneda hegemónica en el mundo. Entonces me propuse tratar este tema en el Bancaforo para ver qué tan factible es eso y qué tendría que suceder para que esa supuesta condición del yuan termine fortaleciéndola y termine desplazando al dólar como moneda líder en los mercados internacionales. Entonces, eh, esto es un tema muy importante, por lo menos para mí es sumamente importante porque, como ustedes saben, yo vivo en Panamá usamos el dólar, es nuestra moneda y lo que pasa con el dólar es nuestro problema directo, ¿no? Entonces, y lo que pasa en Estados Unidos también, cuando en Estados Unidos hay una inflación récord, entonces en Panamá también sufrimos de eso. Eh, Obviamente, cuando la moneda se pone fuerte en Estados Unidos, en Panamá, aprovechamos de eso cuando salimos al extranjero y podemos tener una mejor capacidad adquisitiva del dólar, ¿no? Entonces, el dólar ha tenido estabilidad, Estados Unidos es un país de inflación histórica baja, eso ha beneficiado muchos años a Panamá y a los países que tienen economía dolarizada como Ecuador, como El Salvador. Pero al revés también, cuando el dólar se pone difícil, nos termina complicando la vida. Bueno, entonces es un tema importante para los que usamos moneda, el dólar como moneda, pero también es importante para el resto de países. Es decir, como sabes, soy peruano, ¿no? Y pues tengo muchos clientes en Latinoamérica, he tenido oportunidad de conocer muchos mercados de Latinoamérica. En Latinoamérica, la moneda de refugio es el dólar. O sea, casi en todos los países las personas piensan en dos monedas. O sea, es como tener una tabla de doble precio, ¿no? ¿Cuánto es en la moneda local y cuánto es en dólares? Em, en casi todos los países, ¿no? O sea, en República Dominicana, en Costa Rica, en Perú, tú tienes, en Colombia tienes las dos monedas, ¿no? Y obviamente, pues la verdad hay que decirlo, y la verdad es que el dólar tiene mucha más confianza y se convierte en una moneda refugio. Entonces, cuando la situación política, por ejemplo, se pone difícil, entonces la gente migra hacia el dólar, ¿no? Y porque tiene mucha más estabilidad monetaria y eventualmente migra también hacia plazas dolarizadas como lo que ha sucedido en Panamá con fondos de Colombia, de Venezuela, de Perú, ¿no? Hoy en día el principal depositante en la plaza bancaria panameña es el capital de origen colombiano, ¿no? Entonces, Colombia, Perú, Venezuela, en ese orden son los principales países. Entonces, el dólar claramente es una moneda refugio. Bueno, entonces, ¿qué tiene de bueno el dólar? ¿Y qué tendría que tener el yuan para que pueda desplazar al dólar? Bueno, primero hablemos un poquito de la economía, ¿no? O sea, la economía china ha ido creciendo a un ritmo vertiginoso, una economía que antes de la pandemia crecía a un ritmo de 8% anual promedio, ¿no? O sea, y en algún tramo creció al 10% promedio anual. Entonces, es una economía que en algún momento, que si es la número 2, en algún momento va a alcanzar a la número 1. Eso es pura matemática, es cuestión de tiempo. Entonces, eh, y digamos, por supuesto que si nosotros le preguntamos a los chinos si quieren ser número 1, nos van a decir que sí, ¿no? Pero no es tan fácil. O sea, no solamente es medir cuál es la producción y el pedazo de la torta en la producción mundial, sino también cuál es tu intangible. Y la moneda es un intangible, ¿no? O sea, la moneda es, por supuesto, un activo financiero, claro que sí, pero la moneda, además de ser un activo financiero, tiene un intangible. Y ese es el enfoque que yo le quiero dar a esta presentación. Bueno, señores, entonces, recordemos,
Nosotros ya habíamos estado conversando en algunos bancaforos previos. Recordemos un bancaforo del año 2001. Entonces, desde el año 2001 ya se decía, mira, que el dólar va para abajo, que el dólar va a caer, que el dólar se va a depreciar, que la emisión monetaria que están haciendo en Estados Unidos es de tal nivel que va a terminar afectando el dólar, lo va a depreciar y va a perder atractivo, ¿no? Entonces, sin embargo, hay un bancaforo en donde yo digo, eso no es tanto así, ¿no? Y le doy perspectivas positivas al dólar. O sea, tiene que estar por ahí. De hecho, está grabado porque ese es de la época de la pandemia. Y mi argumento era el siguiente, ¿no? O sea, el dólar, si bien es cierto, se iba, digamos, por leyes monetarias, se iba a tener que depreciar porque se había emitido una cantidad inmensa de dinero, de efectivo, ¿para qué? Para inyectar a la economía y también para cubrir el déficit fiscal, ¿no? O sea, Estados Unidos, a diferencia nuestra, en Panamá, nosotros para cubrir el déficit fiscal, ¿qué hacemos? Tomamos deuda, ¿no? Pero en Estados Unidos emiten. Entonces, y los demás, que los que usamos el dólar, pagamos las consecuencias, ¿no? Entonces, se había usado una emisión de dólares el año 2000, año 2001 también, que duplicó la masa monetaria, incluso superó el doble de la masa monetaria en solo 2 años, ¿no? Entonces eso técnicamente es una locura porque la producción no crece, la producción debería ir en proporción a la cantidad de dinero circulante y la producción no crece, no se duplica en un par de años. Entonces, bueno, se sabía que esto venía, pero mi enfoque en aquel bancaforo fue, espera, pero es que el dólar sí se va a depreciar, se tiene que depreciar por ley monetaria, pero espera, ¿y qué están haciendo el resto de países? Lo mismo. Entonces, en términos relativos, el dólar va a seguir siendo una moneda líder, ¿no? Porque se va a depreciar contra sí misma, pero lo relevante es la depreciación versus otras monedas. Entonces, como Europa, que es, digamos, tiene la segunda moneda más importante, estaba haciendo lo mismo, y la mayor parte de países estaba tomando deuda y estaba haciendo emisiones. Entonces, mi enfoque fue, mira, a pesar de todo esto, el dólar no ha perdido valor y probablemente no va a tener una pérdida de valor importante, ¿no? Entonces, después los escenarios cambian, se produce la inflación y hoy en día estamos en un escenario complejo porque tenemos muchas variables que juntas no habían estado nunca antes, o por lo menos en la historia reciente, nunca habían estado todas juntas. O sea, en donde habíamos tenido inflación, ¿no? Además, tasas de interés récord, además, crecimiento de tasas de interés, o sea, pendiente de crecimiento de tasas de interés, digamos, de 5 puntos en un año. Eso no lo habíamos tenido antes. O sea, habíamos tenido 5 puntos que habían crecido en 3, 4 años, pero en un solo año no lo habíamos tenido. Y amenaza de recesión. Yo creo que ya, digamos, yo trato de mantenerme informado y ya hay, digamos, algunos indicadores que podrían indicar amenaza de recesión. Me gustaría tratar con ustedes en algún bancaforo futuro a ver qué tan posible es, ¿no? Hablamos principalmente en Estados Unidos, y la verdad es que si Estados Unidos se enferma, el mundo también se enferma. Entonces, estamos en un escenario particular, que el dólar ahora sí se puede comenzar a depreciar, pues yo creo que sí, pero no sería tan dramático, por lo menos como yo lo veo. Bueno, entonces, eh, en mi país tenemos un refrán que dice, en río revuelto, ganancia de pescadores. ¿No? No sé si en algún otro país, no, no sé si será de mi país, ¿no? Pero nosotros lo usamos mucho. De repente en otros países también lo usan, ¿no? En río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, lo que quiere decir es que cuando los escenarios se ponen turbulentos, hay gente que aprovecha esa situación. Entonces China dice, este es mi momento, ¿no? Porque además, en todo ese contexto financiero llega el conflicto Rusia-Ucrania. El conflicto Rusia-Ucrania genera sanciones para Rusia, ¿no? Y en esas sanciones hay un reacomodo en los términos de intercambio y en el uso de las monedas. Entonces, China dice, esta es mi oportunidad. Le dice a Rusia,
mi hermano, no te preocupes, aquí tienes a este servidor, ¿qué necesitas? Yo te lo vendo. Necesitas cambiar, ya no puedes acceder a los dólares, no te preocupes, mi hermano, conmigo, aquí tienes los yuan, están a tu disposición, dime cuánto necesitas y con estos yuan tú puedes hacer transacciones. Y de repente me imagino que en Rusia le dirán, sí, pero no todos me aceptan el yuan. No te preocupes que nosotros vamos a mover nuestras fichas para que esta moneda tenga mucha más transaccionalidad. Y era algo que China ya venía trabajando, ¿no? Porque lo que pasa que, a ver, podremos estar en contra o a favor del modelo económico chino, como tú quieras, o sea, aquí no hay temas de ideologías, pero lo cierto es que ellos planifican. Ellos no planifican todo, y entonces ellos se planifican a 30 años, y habían planificado la incursión de su moneda y darle una característica estable a su moneda. Eso es lo que ellos pues quisieran, lo que les gustaría, que el yuan sea una moneda estable, como lo es el euro y como lo es el dólar, ¿no? Y actualmente no lo es. Bueno, entonces, China empieza a armar su estrategia, ¿no? Para que su moneda sea más usada, ¿no? Y para que tenga características más cercanas a las del dólar. Pero eso es fácil, eso no es fácil, ¿no? Eso no es fácil, ¿no? ¿Qué tan fácil es endurecer, entre comillas, una moneda? O sea, hacerla dura, hacerla estable, ¿no? Convertirla en características que tienen el dólar, el euro, sobre todo el dólar. Bueno, primero, yo pensaba en esto y he encontrado 3 características que debería tener una moneda para que sea considerada moneda dura, para que compita con el dólar. 3 características. Y les voy a explicar y vamos a ver, digamos, qué pasa con la moneda de China en estos 3 aspectos. Entonces, ¿qué tan fácil es endurecer una moneda? No es tan sencillo. En mi opinión, no es tan sencillo. O sea, esto no es una varita mágica, no. Porque eh, yo lo veo así, hay cosas que se consiguen con dinero. Tú puedes conseguir un carro con dinero, tú puedes conseguir una casa con dinero, tú puedes conseguir un avión con dinero, ¿no? Tú puedes conseguir un barco con dinero y lo tienes y ya, se acabó. O sea, esas cosas son fáciles de conseguir porque solamente se necesita tener el dinero, fáciles entre comillas, ¿no? Me refiero a su inmediatez. Pero tú no puedes conseguir la confianza. O sea, tú puedes girar un cheque y ganarte la confianza de alguien. No, no se puede. O sea, entonces todo lo que no se pueda conseguir con dinero es difícil. Y este es el caso. O sea, esto no se puede conseguir con una China grande, por más que China crezca, por más que China tenga fondos, por más que China, digamos, haga esfuerzos económicos para meter a su moneda digamos, dentro del grupo de monedas estables. Si no hay confianza, no va a ser tan sencillo. Entonces, cuando les hablo de la confianza, me voy a la 3 característica, pero vamos una por una. La primera característica es la aceptación, ¿no? O sea, tú necesitas que en cualquier momento, en cualquier sitio te acepten los dólares para que digamos, o los yuanes para que sea una moneda dura, ¿no? Si tú quieres que una moneda sea moneda, te la tienen que aceptar en cualquier sitio, ¿no? O sea, tiene que haber una aceptación generalizada y eso implica que es un medio de pago. Entonces, casi que en cualquier país, ¿no? De Latinoamérica, por lo menos, tú le dices a alguien, ¿te pago en dólares? Y te dice, sí, 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 ¿no? Nada más que te negocia el tipo de cambio, ¿no? Pero, o sea, tú puedes tomar un taxi y pagarlo en dólares y lo negocias y es un medio de pago el dólar, aceptación, ¿no? La tarjeta de crédito también es un medio de pago, porque normalmente te la aceptan, ¿no? Entonces, el único lugar donde una vez me miraron mal por querer pagar en dólares fue en Alemania, ¿no? O sea, yo salí del aeropuerto de Frankfurt y me subí a un taxi y yo le dije al taxista, ¿le puedo pagar en dólares? ¿No? Qué ocurrencia la mía, ¿no? Primera vez en Alemania. Le digo, ¿le puedo pagar en dólares? Y el taxista me metió un bate de béisbol, ¿no? Aquí en el cuello con la mirada, ¿no? Así, ¡pum! Entonces, pero esas son situaciones especiales. Pero en términos generales,
el dólar te lo aceptan en cualquier sitio, ¿no? O sea, más en Latinoamérica, ¿no? O sea, es más, te dice, claro, señor, por supuesto que le aceptamos los dólares, ¿no? Porque tiene esa primera característica. Vas a un restaurante, vas, digamos, a lo que sea. Es más, en Perú, por ejemplo, pasaba esto, ¿no? Que nosotros, por lo menos yo iba al supermercado, ¿no? Yo iba, mira esto, ¿eh? Yo iba al supermercado y pagaba, no sé, con un billete de $50, ¿no? Y me decían, bueno, si la cuenta sale tanto en soles, equivalente a $45, ¿cómo quiere el vuelto? ¿En dólares o en soles? Me decían, en el supermercado, ¿no? Entonces, bueno, eso también es parte de la desconfianza que ha habido en las monedas locales, ¿no? O sea, pues en general hemos tenido experiencias en casi todos los países de malas administraciones monetarias y eso ha afectado la confianza de las monedas locales. Se ha recuperado en los 20, 30 últimos años un poco, pero todavía el dólar sigue siendo una moneda de mayor confianza. Entonces, la aceptación, ¿no? Ahora, imagínate que yo tengo yuanes, entonces yo tengo yuanes y yo en ningún supermercado en Latinoamérica me van a aceptar yuanes, señores. Entonces, esta primera característica es la aceptación y entonces China se encuentra con este obstáculo, ¿no? ¿Por qué? Porque Rusia le puede aceptar, ¿no? Y China tiene los países amigos, Brasil, por ejemplo, es un país amigo, Rusia es un país amigo, ¿no? O sea, países árabes también son países más amigos de China que de Estados Unidos. Entonces puede tener un grupo, puede armar un grupo, ¿no? ¿Ok? Un grupo vamos a decir, entre comillas, de rebeldía monetaria. Bueno, entonces, para tener una idea de este, digamos, nivel de aceptación por monedas, ¿no? Aquí tengo un grafiquito, ¿ok? Este es del año 2019, ha variado un poco, ahora les paso las cifras, pero este es de transaccionalidad, ¿no? Entonces, ha variado un poco, pero digamos, antes de la pandemia, nosotros teníamos el dólar digamos, en términos de moneda que se transaba, o sea, en términos de transaccionalidad, que es una aproximación a lo que yo estoy buscando medir, que es la aceptación, entonces se transaba el 88%, ¿no? Esto ha cambiado un poco, para abajo, obviamente, en el caso del dólar, pero no mucho, no mucho. Entonces, 88% de transacciones en dólares, 32% en euros. Esto no tiene que sumar 100, ¿no? Porque esto no es una participación de mercado, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, pero esto te da una idea de la aceptación, ¿ok? ¿Por qué? Porque te está indicando las transacciones realizadas en Forex y es una idea de qué tan transable es una moneda. Hay monedas que no nos la aceptan, ¿no? Y yo les puse el ejemplo del yuan, pero puedo poner cualquier otra moneda de Latinoamérica, no me la aceptan. Incluso una moneda, digamos, que es muy estable en términos de, digamos, de su volatilidad, ¿no? Tiene muy baja volatilidad, tiene mucha fortaleza, es el dólar canadiense. Pero imagínate pagando en un supermercado con dólar canadiense, no te lo van a aceptar. Entonces, esta primera característica de la aceptación es algo en lo que China quisiera trabajar, la aceptación. ¿Por qué? Eh, Porque de nada te sirve todo lo que tú quieras hacer si no te aceptan la moneda. No vas a poder desplazar o quitarle participación al dólar, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hace China? Dice, bueno, llama pues a los amigos, ¿no? Esto es como cuando eh, a uno lo ponen, en mi primer trabajo, por ejemplo, me pusieron a vender, y yo soy muy malo vendiendo, no es lo mío es el análisis, me pusieron a vender tarjetas navideñas, ¿no? Tarjetas de Navidad. Entonces, ¿a quién llamé? Okay. Yo tenía, en ese entonces, tenía 12 años, ¿no? Ya fue mi primer trabajo, ¿no? Fue horrible como trabajo, pero fue bueno como aprendizaje, ¿no? Aprendí que no era lo mío, las ventas. Entonces, ¿a quién llamé? Cuando yo tenía esas dificultades para vender las tarjetas navideñas, ¿a quién llamé? Adivinen a quién.
a mi familia. ¿Quién fue el primero que me compró? Mi padrino, padrino, te quiero mucho, que en paz descanse. Mi padrino fue el primero que me compró, ¿no? Le quedé mal todavía porque no hice los procesos a tiempo y le entregué las tarjetas navideñas, no después de Navidad, pero cerca de la fecha, ¿no? O sea, pero entonces, ¿quiénes te ayudan? Los amigos, ¿no? Friends and Family se llama, Friends and Family. Cuando tú comienzas un negocio, comienzas algo que es difícil, Friends and Family, ¿no? Tu red más cercana. Entonces, ¿qué hace China? Llama a estos Friends and Family, ¿no? Y le dice, hey, Brasil, mi hermano, ven para acá, ¿no? Mira, ¿qué te parece si hacemos negocio en lugar de que tú vendas por allá, yo te lo compro, ¿no? Eh, Te puedo pagar unos términos de intercambio favorables y además te puedo dar esto y te puedo poner estas inversiones que yo sé que tú necesitas esto, ¿no? Y bueno, y para facilitar las cosas, ¿qué te parece si en lugar de estar usando el dólar, usamos el yuan, ¿no? Y además podemos tener unas reservas en yuan, ¿no? Entonces, se empieza a trabajar eso, ¿no? Con los Friends and Family. Entonces, la idea, me parece, ¿no? Me parecería que la estrategia de China es comenzar eh, con los países amigos y que después estos países amigos, ¿no? Empiecen también a ser como la punta de lanza para el crecimiento de la moneda, ¿no? O sea, que sirvan como palanca para que a partir de ahí otros países, otros bancos centrales estén de acuerdo en hacer transacciones en yuanes. Muy bien. Entonces, la segunda condición que tiene que tener una moneda para que sea dura y que eventualmente desplace al dólar, que hoy en día es la más dura, digamos, es que sea un refugio, ¿no? Que sea un refugio. Es decir, que cuando las cosas van mal, la gente se va hacia esa moneda. En Latinoamérica, en la mayor parte de países, el dólar es un refugio. O sea, ¿qué pasó cuando ganó Petro en Colombia? El dólar subió. ¿Por qué? Porque la gente tomó sus pesos, compró dólares, ¿no? Y muchos de esos dólares los sacó del país, ¿no? Porque obviamente sintió una amenaza, sintió desconfianza, ¿no? Y entonces, eh, por oferta y demanda, pues si la gente compra dólares, el dólar sube, pero claramente se buscó un refugio. ¿Qué pasó cuando ganó Pedro Castillo en Perú, ¿no? Las elecciones, lo mismo, la gente tomó los soles, compró dólares, entonces el dólar se convierte en un refugio y eso pasa en la mayor parte de países, ¿no? Bien, entonces es un refugio, es un refugio. Una mala noticia, ¿no? Eh, mm, la gente me pregunta cómo hice yo, esta es una anécdota, ¿no? Hago un paréntesis. La gente me pregunta, ¿cómo sobreviviste tú a inflación de 10.000% al año? ¿No? Porque yo he vivido, señores, inflación de 10.000% al año, ¿no? Y es una cosa horrible eso. Pero, digamos, y yo era estudiante de economía y decidí estudiar economía porque quería entender por qué habían inflaciones de 10.000%, ¿no? Entonces, y como una anécdota les cuento, que yo tenía en mi billetera, ¿no? O sea, aquí está mi billetera, ¿no? Y en mi billetera, ¿no? Que generalmente estaba vacía de soles, que los soles, bueno, la verdad no estaba tan vacía porque tú tenías muchos billetes pero que no valían nada. Entonces, pero había algo que yo tenía en una esquinita de la billetera, ¿no? Una esquinita tenía $5. Ese era todo mi ahorro. Eso es lo que me podía salvar de cualquier emergencia. $5. Un billete de 5. Eso me salvaba. Para un estudiante, ese era como el refugio, ¿no? Y ese era las reservas, ¿no? Digamos, del estudiante. Entonces, y eso se queda en el ADN. ¿No? O sea, no era solamente yo el único que se refugiaba en el dólar, mucha gente. Y entonces eso se queda en el ADN. Cuando gana Pedro Castillo, la gente, mira, el dólar se disparó, ¿no? Tuvo una subida importante. Esas subidas son de 30, 40, 50% en pocos meses. Entonces, bueno, el dólar es un refugio. Y no solamente para Perú, no solamente para Colombia, no solamente para Venezuela, sino
para todo el mundo. O sea, el dólar es un refugio, el dólar estadounidense. Entonces, nosotros decimos, bueno, y en el caso del yuan, ¿el yuan es un refugio? La respuesta es no. Pero el yuan tendría que convertirse en un refugio para atender esta segunda característica y poder incursionar en las monedas estables, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cómo están las monedas? ¿No? Esto está hacia el primer trimestre de 2022. ¿Ya? Hago este corte, primer trimestre de 2022, porque aquí llega la guerra, ¿no? O la invasión de Rusia y Ucrania. Entonces, y ese es un hito importante en la recomposición de las monedas, que vamos a verlo en unos minutos. Entonces, fíjense, claramente en este gráfico, ¿no? O sea, este es un gráfico de cómo ha evolucionado la composición de monedas, ¿no? Entonces tú ves que varias cosas, ¿no? O sea, ¿cuál es la lectura de este gráfico? Lectura número uno, el dólar está perdiendo hegemonía. O sea, el dólar, que en el año 99 representaba como un 75% de las reservas, no nos confundamos con ese 88% que vimos, que es la transaccionalidad, no, aquí estamos hablando de las reservas mundiales en monedas duras, el 75% lo tenía en dólares, hace 25 años. Hoy en día, o por lo menos hasta el primer trimestre de 2022, hasta hace un año, que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión. Entonces, estamos hablando de más o menos un 65-66%, ¿no? O sea, ha habido una disminución de más o menos cerca de 10 puntos porcentuales en la participación. O sea, el dólar ha perdido hegemonía. Eso no lo vamos a negar. Gradual, lentamente. ¿Okay? Entonces alguien me dirá, bueno, si yo extrapolo esto, bueno, espera, es que eso no es tan sencillo. Vamos a ver. Segundo, el euro también ha perdido hegemonía, ¿no? O sea, el euro, digamos que hasta, más o menos hasta la crisis subprime, ¿no? El euro estaba creciendo en su participación y después ha disminuido su participación y está más o menos al ritmo de hace 25 años. Bueno, y han aparecido otras monedas, ¿no? El yen japonés se ha mantenido más o menos, ¿no? Más o menos, es una moneda fuerte, el yen japonés es muy estable, que es el de color gris, ¿no? Otra moneda que ha tenido un crecimiento, ¿no? Es la libra esterlina, ligeramente, pero todavía está dentro de las monedas que transaccionan menos, ¿no? ¿Ok? Bueno, aquí está el yuan, ¿no? Cuando ustedes lean renminbi, es lo mismo que yuan, ¿eh? Es lo mismo. Bueno, renminbi o yuan, que es el color verde, pues, ¿qué ha pasado con el color verde? Aquí nosotros podemos ver en este gráfico que ha venido creciendo el color verde, ¿no? Fíjate, este color verde que casi no existía, ha venido creciendo, ¿no? Mira, aquí le estoy haciendo un seguimiento. O sea, sí ha venido creciendo este color verde, ¿ok? Pero ¿qué tan lejos está el dólar? Pues está tremendamente lejos, en términos de el camino que le toca recorrer. Y ese camino, ¿dónde está la dificultad de ese camino? La dificultad del camino es que es el camino en donde lo que hay que hacer es ganarse la confianza, ¿no? Es decir, yo puedo ser voy a usar una metáfora, si me permite, ¿no? Recordando mi primer trabajo como vendedor de tarjetas navideñas. Yo puedo ser un buen vendedor de tarjetas navideñas de mi familia. Con los Friends and Family, sí, claro, sí, yo vendo tarjetas navideñas, o sea, me compras 100 tarjetas y les ponemos tu nombre y feliz Navidad de parte de fulano de tal y familias, ¿no? Entonces, y yo puedo ser un excelente vendedor en el grupo de Friends and Family. Pero para que yo sea un buen vendedor de verdad y para que yo salga a la calle y le venda al mundo, la gente tiene que confiar en mí. Entonces, digamos, el primer paso, ¿no? O sea, del grupo cercano no es tan difícil, pero después viene un paso más complejo, más difícil, que implica ganarse la confianza. Y como dice Warren Buffett,
Ganarse la confianza puede tomar 20 años, aunque se puede perder en 5 minutos, ¿no? Bueno, al Dalai Lama le costó 1 minuto, nada más. Bien, entonces, fíjate, aquí tenemos que efectivamente el yuan ha tomado mayor participación, ¿no? El dólar canadiense está ganando un poquito, ligeramente, ¿no? Ligeramente, pero se mantiene la preponderancia del dólar, o sea, es tan fuerte, ¿no? Claro, tú puedes perder de 75 a, a 66, y mira qué ha pasado aquí. Desde el año, digamos, desde la segunda década del milenio, ¿no? 2010 en adelante viene toda la explosión de las criptomonedas. 2010 en adelante, más o menos, ¿no? O sea, surge antes, ¿no? Pero, eh, pero la explosión viene en la última década, ¿no? Ahora, obviamente, las criptomonedas son un misterio, ¿no? Y entonces eso no está aquí, pero parte de los recursos se han desviado hacia las criptomonedas. Entonces las criptomonedas han terminado quitando cierta participación y, y ustedes me dirán, a ver, y si repasamos las tres características, las criptomonedas cumplen con las tres, no, no cumplen con las tres. Pero es que esas tres características son las características de las monedas estables. Y la criptomoneda no es una moneda estable, es una, bueno, hay que diferenciar, ¿no? Porque una cosa es Bitcoin y otra cosa son otras criptomonedas, ¿no? Entonces, pero hablemos de Bitcoin, ¿no? O sea, Bitcoin para mí es un activo especulativo que ya se recuperó, vieron los números, ya están en 30.000, ¿no? Después de haber llegado a 16.000 o 15.000, no sé a cuánto fue lo mínimo que llegaron, están en 30.000 y van a subir. Bitcoin va a subir. No, no tengo inversiones en Bitcoin, no, no he comprado. Y es muy difícil porque yo sé que va a subir, pero yo sé que el día que yo compre Bitcoin, estoy convencido que va a subir, pero va a subir una barbaridad, ¿no? Pero el día que yo compre, yo no voy a poder dar opiniones igual, o sea, tan neutrales sobre el Bitcoin. O sea, voy a perder independencia. Entonces, tengo un gran conflicto de interés ahí, ¿no? Porque sé que va a subir, ¿no? Y entonces el sentido económico me dice, compra, compra, compra. Sí, me tiene hablándome al oído, pero digamos, ese es un poco extraño, porque sé que perdería algo que yo en lo personal valoro de mí mismo, ¿no? Bueno, que es poder decir las cosas con independencia, con objetividad. Se pierde, aunque uno no lo quiera, se pierde esa independencia. Bien, entonces, eh, cuando nosotros vemos ya la composición de estas reservas, ya no esta evolución trimestre a trimestre, sino vemos más bien esta composición a, al cierre del año 2022, ¿no? Eh, según el Fondo Monetario Internacional, entonces aquí vemos que el dólar sigue siendo, ¿no? Sigue manteniendo una hegemonía. O sea, el dólar está por aquí, señores. Este es el dólar. Este es el dólar. ¿Ok? Dólar. ¿Y el yuan dónde está? El yuan está por acá. El color marrón. Mis amigos panameños dicen chocolate, ¿no? El chocolate, chocolate no existe ese color, señores, es marrón. Porque en inglés es brown, ¿no? No es chocolate, ¿no? O sea, es brown. Entonces, bueno, bromas aparte, señores. Y, y como tú ves, o sea, el camino que tiene que recorrer el yuan para poder alcanzar el dólar es un camino sumamente largo, pero es el camino de la confianza, ¿no? Ahora, ganarse la confianza, tú me dirás, sí, pero según Warren Buffett te toma 20 años, pero vamos al siguiente punto. ¿Qué está haciendo China para ganarse la confianza? O sea, en un país, ¿no? Con el mayor respeto para China, ¿no? Pero en un país donde no se respetan algunos derechos, ¿no? Donde
la economía, digamos, no responde a las fuerzas de oferta y demanda, libre mercado, sino responde a decisiones centralizadas, es muy difícil ganarse la confianza. En un país que, pues, es casi una dictadura o una dictadura, es muy difícil ganarse la confianza en la moneda. Eso es muy difícil. Por eso, ¿qué pienso yo? Pienso que sí, que el dólar puede comenzar a hacer terreno, ¿no? Un poco, o sea, puede que sí, pero va a seguir siendo la moneda de hegemonía, el dólar. O sea, por lo menos en las próximas décadas. No lo va a perder. Que el yuan puede crecer un poco, sí, porque el yuan, o sea, los chinos saben muy bien lo que hacen, ¿no? Y están aprovechando estas circunstancias para mejorar sus negocios con los países árabes, sobre todo Arabia Saudita, con Rusia, ¿no? Que está sancionado, y que encuentra al yuan como una moneda de salvación, ¿no? O sea, ya no es que refugio especulativo, no, es la moneda de salvación. Entonces, y, eh, y otros países como Brasil, ¿no? Sudáfrica, India, ¿no? Que también son del grupo de Friends and Family, ¿no? Bueno, entonces, eh, la segunda moneda, ¿no? La segunda moneda es el euro, ¿no? O sea, la segunda moneda en importancia, el euro. Tanto a nivel de reservas como a nivel de transaccionalidad. Ahora, y ustedes me dirán, ¿y qué opinas de las declaraciones de Manuel Macron acerca de que se rebeló contra Estados Unidos, que el dólar y que vamos, ahora tenemos que usar el yuan, ¿no? Entonces, bueno, eh, digo, yo pienso que es parte de lo que está buscando China, ¿no? O sea, que está buscando aliados. Entonces busca aliados que lo ayuden en esa incursión, ¿no? Y lo veo así, como parte, digamos, de los acuerdos a que ha llegado Francia y China y que como parte de esos acuerdos, el interés de China principalmente es que la moneda empiece a tomar más importancia en el mundo. ¿Sí? El yuan me refiero. ¿No? Perfecto. Entonces, eh, cuando nosotros vemos, ¿no? Las composiciones en porcentajes, ¿no? Porcentajes, Estados Unidos, fíjate, es claramente líder, ¿no? No aparece ni siquiera en el ranking el yuan debe estar como en el 2% por ahí más o menos, 2-3% debe estar, ¿no? Pero el dólar, si bien es cierto, está por encima del 70%, eh, sí, en el año 99, hace casi 25 años, estaba por encima del 70%, hoy está cerca del 60%. ¿No? O sea, ¿qué ha perdido? Sí, ha perdido. Aquí está, las reservas internacionales en yuan, ¿no? Según el Fondo Monetario, está en 2,69%. ¿Qué ha crecido? Que hace apenas 7 años era el 1% y ahora es 2,7%, sí. ¿Que va a seguir creciendo? Sí, va a seguir creciendo. ¿Que va a desplazar al dólar? No creo, no creo. Bien, entonces, ahora, ¿y quiénes son los tenedores? ¿Quiénes son los tenedores de yuan? Entonces, encontré una información, un grafiquito ahí del Fondo Monetario, pero esto es antes de la guerra, ¿no? O sea, que hoy en día esto tiene que haber aumentado, ¿no? Entonces, el principal es Rusia. Y yo creo que, obviamente, Rusia, con las sanciones que ha recibido, es hoy por hoy el principal tenedor de yuan, ¿no? Muy bien. Y creo también que la estrategia va a ser, eh, eh, mm, o sea, China cuando hace negocios y hace tratados y hace, digamos, se compromete a hacer inversiones y con algún otro país, yo creo que ahora parte del acuerdo va a ser, bueno, pero tienes que tener en tus reservas un porcentaje mínimo en yuan. Ese es parte del acuerdo, ¿no? Parte del precio del contrato, digamos, ¿no? Entonces, y se va a comenzar por los países cercanos a, a China. ¿Cuáles son?
Rusia, primero que nada, y también India, Brasil, a Arabia Saudita lo veo muy cercano, también a China, bueno, en general a este grupo, ¿ok? Y luego, bueno, y también Sudáfrica, algunos otros países, ¿no? Bueno, entonces la tercera, aquí viene la tercera característica para poder endurecer una moneda es que genere confianza, o sea, que sea una moneda estable. Una moneda inestable es una moneda que está subiendo y bajando, ¿no? El otro día, ahora que están mis amigos de Costa Rica, ¿no? Entonces, el otro día estaba en Costa Rica, entonces, y escucho que me dicen, no, porque el dólar está tanto, pero ¿ha bajado el dólar? Sí, ha bajado, y ha bajado muchísimo, me dicen, ¿no? Y de verdad, no recuerdo los números, pero números exactos, pero sí, había tenido un buen bajón. Y después, y hace algunos años me decían lo mismo, pero al revés, ¿no? Me decían, no, que el dólar ha subido demasiado, que esto es una barbaridad, y ahora me dicen que el dólar ha bajado demasiado. Entonces, los que se quejan son los que tienen ahorros en dólares, que habían puesto su moneda de refugio, y ya pues ahora el dólar ha bajado. Bueno, entonces, eh, eso es parte de la confianza, lo que hace un país con la moneda, ¿no? Refleja confianza. Estados Unidos ha dañado un poquito la confianza. ¿Por qué? Y eso lo vemos en los indicadores, ¿no? O sea, que ha pasado de más del 70% de participación en su moneda a 60%, o sea, eso lo vemos en los indicadores. ¿Por qué? Porque se volvieron locos, por lo menos en la época de la pandemia. Ya venía esto, ¿no? Es en la famosa era Bernanke. La famosa era Bernanke. Entonces vamos a emitir, aquí van las tasas bajas, ¿no? Entonces, eso, si bien es cierto, alimenta el crecimiento de la economía local, puede terminar convirtiéndose en una enfermedad y generando daño. Y afecta a la confianza en la moneda, ¿no? O sea, eh, como hemos visto en otros bancaforos, cuando analizamos la emisión monetaria el año 2020 y 2021, o sea, tanto Donald Trump como el presidente Biden, o sea, los dos, creo, creo que eso ha afectado la confianza y ha tenido algún impacto en la composición de las reservas en el mundo. ¿Ok? Bien, pero todavía sigue siendo una moneda que es la que mayor confianza da de todos, porque es la economía más grande. Y tú empiezas a analizar las características de Estados Unidos y eso hace que las características del país le den un grado de confianza a la moneda. Es decir, las leyes en Estados Unidos se cumplen, digo, en términos generales, no vamos a decir en términos absolutos, se cumplen, ¿no? Y si tienen que llevar a un presidente preso, pues lo llevan, ¿no? Ya quisiéramos que eso pase en otros países, ¿no? Entonces, esas cosas generan confianza en el país y termina impactando y traduciéndose en confianza en la moneda, ¿no? Por ejemplo, o sea, las características del país. ¿Qué tiene Estados Unidos? ¿No? Tiene un tamaño de liderazgo en el mundo, una hegemonía en la producción mundial, tiene un poder político importante, tiene una institucionalidad y un cumplimiento de las leyes ejemplar, tiene una muy buena capacidad de recuperación de la economía, o sea, tiene muchas características, Estados Unidos, que permiten que la confianza en el país termine contagiando a la moneda de manera positiva. Bien, y con el yuan no pasa eso. Por eso yo veo que ese camino, después que se les acabe, digamos, el negocio con los Friends and Family, que eso va a ir creciendo. O sea, yo estoy seguro que sí, que de ese 2,69% van a crecer a 5, a 8, sí, probablemente sí, ¿no? Pero no van a desplazar al dólar, ¿no? No van a desplazar al dólar. O sea, y podemos hacer una encuesta en los que estamos aquí, entre las personas que estamos aquí. Hacemos una encuesta, quienes dejarían parte de sus ahorros, ¿no? En yuanes, ¿no? Y me atrevería a pensar que sería muy minoritario los que dejarían, no sus ahorros, sino parte de sus ahorros
en yuanes. Yo pensaría que ustedes, mayoritariamente, pues escogerían el dólar, ¿no? Esa es una hipótesis. Podemos hacer la encuesta, ¿eh? Bien. Entonces, como les decía, los chinos planifican todo. Y ya desde hace algún tiempo, o sea, esta es una noticia del 2016, lo vimos en un bancaforo en aquella época, el yuan se incorporó a la canasta de monedas del Fondo Monetario. Como ustedes saben, el Fondo Monetario tiene una moneda propia que se llama DEG, Derechos Especiales de Giro, que es una canasta de monedas, en donde obviamente el dólar es preponderante, ¿no? Entonces, ellos en algún momento quisieron diversificar sus monedas, más por razones políticas que por razones de tipo financiero o de confianza financiera. Entonces, eh, con una política de inclusión, incorporaron a otras monedas, incorporaron el yuan. Eso fue un hito porque ese fue digamos, el primer paso firme que dio el yuan. Y esto le ha ayudado mucho, porque esta es una carta de presentación. O sea, los chinos pueden decir, mira, así como el Fondo Monetario acepta el dólar y acepta el euro y acepta el yen, pues te tengo que decir que también acepta el yuan. Y esa es una buena carta de presentación de los chinos, ¿no? Entonces, ¿qué les sirve? Les sirve. ¿Que es suficiente para que crezcan lo que ellos quisieran en participación? Pues difícil, ¿eh? Difícil. Esto es del año 2016, hace 7 años. ¿Okay? Y luego, esta es una noticia ya del 2022, esa participación del yuan en los derechos especiales de giro, que es una moneda compuesta, en donde cada moneda tiene una participación, tiene un peso, subió del 10.92% al 12.28%. O sea, ganó importancia. Claro que sí, ganó importancia. ¿Seguirá ganando importancia? Probablemente sí. A 13, a 14, a 15, a 16. ¿Desplazará el dólar? Pues lo veo muy, muy difícil en lo personal, ¿no? O sea, en mi opinión es más probable que el Bitcoin desplace al dólar que el yuan, ¿no? O sea, también es difícil que el Bitcoin lo desplace, ¿no? Pero con esto te estoy dando una idea, una referencia de cómo, o sea, qué tan difícil veo yo que el yuan se convierta en una moneda fuerte, ¿no? Y básicamente es por esas tres características. O sea, mira, eh, es que tienen que ser las tres. Por ejemplo, el oro. ¿Qué pasa con el oro? El oro es un activo de refugio. O sea, el 2 es perfecto. Es más, la gente prefiere oro que dólares como activo de refugio. Pero tú puedes ir a un restaurante y pagar en oro. No, no cumple el uno. Entonces el dólar, el oro, perdón, el oro no puede ser moneda, y menos una moneda dura. ¿Genera confianza? Claro, sí. El oro sí. Si yo les hago una pregunta a ustedes, a ver quiénes podrían sus ahorros en oro si pudieran, bueno, probablemente sí habría una buena respuesta, ¿no? Pero bueno, entonces aumentó esta participación, ¿no? Bueno, el dólar, pues tuvo en el año 2020-2021 un deterioro en su valor. Este es el precio del dólar respecto a otras monedas, ¿no? Y en los últimos meses el dólar ha tenido una depreciación, una caída en su valor. ¿Okay? Seguirá cayendo, probablemente va a seguir cayendo algo, ¿no? Pero tampoco va a ser muy dramático, ¿no? O sea, recordemos cuáles eran los niveles que ellos tenían antes de la pandemia y todavía están en niveles de capacidad adquisitiva y de apreciación de la moneda superiores a los que tenían antes de la pandemia, ¿no? Y toda esta situación que está pasando, la inflación en Estados Unidos y, bueno, eso, toda esa turbulencia, esa posible recesión que se dé en Estados Unidos, pues sí va a seguir afectando la moneda. Yo me imagino este gráfico todavía que va a continuar descendiendo, o sea, me lo imagino más o menos así, ¿no? Más o menos, ¿no? Pero de todas maneras no queda tan mal respecto de otros periodos en que estaba en niveles más bajos, ¿no? O sea, que tan dramático no va a ser, pero sí, pues a la moneda estadounidense le va a pasar factura esa, eh,
exorbitante emisión monetaria que hicieron en los últimos años. Se nos fue el tiempo, señores. Bien, entonces este es el índice de volatilidad, ¿no? Había otros momentos, los momentos de la pandemia fueron momentos de mayor volatilidad del dólar. Este es el VIX, que es un índice de volatilidad del dólar, ¿no? Está en niveles más altos que antes de la pandemia, pero tampoco está en niveles donde haya mucho nerviosismo, ¿no? Este es el oro. Aquí tú puedes ver que el oro realmente ha ganado mucha confianza. O sea, pero ¿por qué el oro no, digamos, en todas las turbulencias? O sea, el oro va siempre para arriba. ¿Por qué? Porque es refugio. ¿Y por qué no es moneda? Porque no es aceptado, no tiene la aceptación como medio de pago, ¿no? Por eso. Como una inversión, es fantástica, ¿no? Como una inversión, por supuesto. O sea, los que invirtieron en oro en los últimos 6 meses ganaron 30%, ¿no? Entonces, digamos que pocas veces se pierde con el oro, ¿no? Desde una inversión, digamos, desde un punto de vista de inversión. Pocas veces, o sea, tiene que ser una inversión muy especulativa que sea de corto plazo, pero si tú vas a largo plazo con el oro, no hay pierde, ¿no? Por lo general. Y es un activo refugio clásico, ¿no? ¿Qué ha pasado con el Bitcoin? Aquí está el repunte del Bitcoin, lo están viendo. Mírenlo, en los últimos meses. ¿Por qué está repuntando el Bitcoin? Por varias razones. Primero, el Bitcoin es una moneda alternativa. El Bitcoin es como decir una moneda protesta contra todo el sistema financiero tradicional, ¿no? Entonces, ¿y el sistema financiero tradicional qué ha pasado? Se enfermó. ¿Por qué? Porque hubo un exceso de liquidez y enfermó al sistema, ¿no? O sea, cuando tú tienes un exceso de liquidez, es como cuando yo tengo, mira, mi billetera, esta es mi billetera, no tengo plata, mira, no tengo plata, tengo $5, no tengo plata. Pero si esta billetera, ustedes se la imaginan, llena así de dólares, ¿no? Llena de dólares, yo voy a terminar comprando cosas que no necesito, probablemente. Entonces, cuando tú tienes un exceso de liquidez y cuando los bancos tienen exceso de liquidez, terminan prestando a quien tal vez no prestarían, ¿no? Si no tuvieran tanta liquidez. Y ahí por ese lado viene la enfermedad del riesgo de crédito, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando hoy en día en términos generales. Lo explico así muy metafóricamente, ¿no? Entonces, y si tú tienes tu sistema formal, tu sistema financiero formal enfermo, ¿no? Entonces, ¿quién es el que dice, hey, aquí estoy, hello, hazme caso, mírame? ¿Quién? El Bitcoin, que es la alternativa, es la protesta contra el sistema tradicional, ¿no? Entonces, esa es una de las razones, porque a pesar de todos los escándalos y todo lo que ha pasado con algunas entidades, Bitcoin se vio muy afectado, pero esto viene a recuperación. Esto va a crecer muchísimo, muchísimo, porque eso es oferta y demanda, y cada vez hay una mayor demanda. Así de simple. Bueno, entonces, señores, eso ha sido todo, ¿no? La verdad, muy agradecido como siempre. Será hasta una próxima oportunidad.